Bueno, acá Jonathan Karasik pregunta lo siguiente: ¿cómo se hace para conformar una asamblea constituyente y quiénes la componen? Pero hay otra pregunta de Jorge Martín, que es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre una asamblea constituyente y el parlamento burgués que ya tenemos? ¿Acaso la consigna adecuada al momento no sería una que planteara la cuestión del poder desde el punto de vista de los trabajadores? El tema de la consigna de la Asamblea Constituyente ha dado lugar a diferentes discusiones, de modo que voy a procurar de colocarla en el ámbito más adecuado. La consigna de la Asamblea Constituyente aparece allí donde el régimen político e incluso en cierto modo el Estado entra en un proceso de fractura, se fractura el régimen político y el Estado, como consecuencia de la lucha de clases, de la agudización de los conflictos de clases, de las crisis económicas. La estructura política que existía resulta inadecuada para hacer frente a todas esas situaciones y plantea una contradicción mortal entre el proceso objetivo y la estructura política que regía hasta ese momento. En ausencia de esta crisis, el tema de una asamblea constituyente no es pertinente. Por lo tanto, lo primero que hay que pensar para discutir ordenadamente el punto es este: tenemos una crisis de régimen político, tenemos una confrontación aguda en la lucha de clases, tenemos junto con todo esto una relativa fractura del aparato estatal. Solo en esas condiciones se plantea la cuestión de una constituyente o no. Y una constituyente se diferencia del Parlamento, contesto lo que se dice acá, en virtud de que el Parlamento es una institución de un régimen establecido. En cambio, la constituyente es el momento de ruptura del régimen establecido y la iniciativa política de establecer otro régimen político, inclusive otro tipo de Estado. Hay una diferencia muy importante ahí. Porque lo que va a hacer la constituyente es definir un nuevo cuadro político, una nueva estructura política, destruyendo la estructura precedente que entró en una crisis irreversible. En la historia política ha habido muchas clases de constituyentes y muchas de ellas han estado determinadas siempre por los mismos factores. ¿Quién la convoca? ¿Qué clase la convoca? ¿Qué partidos la convoca? O en algunos casos, ¿qué partidos, una vez convocada, tomaron la iniciativa política para modificar el cuadro original en que se estableció la constituyente? Me viene a la memoria lo siguiente: cuando el régimen monárquico en Francia entró en una crisis muy grande de características fiscales, convocó naturalmente no una constituyente, sino que convocó los Estados Generales, que era una institución relativamente feudal, consultiva, que la convocaba el rey. Los Estados Generales se reunieron y en el curso de esas reuniones estalló una crisis que llevó al tercer Estado, es decir, a la burguesía, a los campesinos, a los artesanos, a entrar en un conflicto con otro Estado que era el clero y con otro Estado que era la aristocracia, y en ese conflicto el tercer Estado derrota a los dos primeros Estados y se establece una Asamblea Nacional de características constituyentes, que luego va a estar sometida permanentemente a la presión revolucionaria de un lado de los campesinos y de otro lado de los artesanos urbanos. En Argentina tenemos esa crisis de régimen político. El problema, por ejemplo, de la deuda externa está provocando reiteradamente desplomes económicos fenomenales, una agudización tremenda de la pobreza, y todo el aparato del Estado se convierte en cómplice de esta crisis que como consecuencia desarrolla conflictos sociales cada vez más agudos. Han caído varios presidentes en el pasado porque se dieron su mandato antes de tiempo. Ahora mismo
se discutió varias veces si Macri se iba o no se iba. Hay una crisis de régimen político. Entonces, desde el Partido Obrero, como consecuencia de esta crisis de régimen político, como consecuencia también de la crisis del aparato del Estado, ¿en qué se manifiesta? Y bueno, se manifiesta en que aparece al desnudo que los servicios de inteligencia manejan el aparato judicial. Se ve al desnudo de que el aparato judicial conspira con el gobierno para destruir un partido de oposición, o conspira con el partido de oposición para unos sectores de gobierno. Toda la estructura vuela por los aires en el marco de una crisis económica muy grande. Indudablemente la única salida a esta situación es que los trabajadores tomen el poder político y cambien radicalmente esa situación. Pero los trabajadores todavía no son una fuerza política independiente. Entonces una consigna como la Asamblea Constituyente tiene la ventaja de señalar que bajo este régimen político no se puede vivir más, de señalar que bajo este régimen estatal no se puede vivir más, y planteando eso, la consigna de la Asamblea Constituyente es una vía para que la clase obrera se movilice, en esa movilización conquiste la independencia política y como fuerza política independiente se transforme en la que efectivamente puede convocar una Asamblea Constituyente o puede ir más lejos de esa Asamblea Constituyente según el estadio de conciencia que tenga del conjunto de la situación política. Muchísimas gracias.